Bien, te dije, Rodrigo, mírame la... Ya, entonces, una citación. A ver, vamos a ver los plazos. A ver qué me fue. Aquí estamos. Plazo de notificación. Ya, vamos a los plazos de las notificaciones. A ver, déjeme ver que sí, pueden ingresar unos compañeros de ustedes. Ya. Entonces estamos en el plazo de las notificaciones de acuerdo al artículo 262 del Código Procesal Penal. ¿Ya? Las acusaciones del querellante, las acusaciones particulares, las adhesiones a la demanda civil deben ser notificadas al acusado, a más tardar 10 días antes de la realización de la audiencia de preparación del juicio oral. ¿Ya? Porque acuérdense que la audiencia de preparación del juicio oral y la audiencia de juicio oral. ¿Ya? Facultades del acusado. De acuerdo al artículo 263 del Código Procesal Penal. Hasta la víspera del inicio de la audiencia de preparación de juicio oral, por escrito, o al inicio de dicha audiencia, en forma verbal, el acusado podrá. Entonces, esta persona acusada, ¿qué facultades tiene? ¿Cierto? Podrá señalar los vicios formales de que adolece el escrito de acusación, requiriendo su corrección. Ya en el caso, ¿cierto?, que haya algún vicio formal, como habíamos dicho, ¿cierto?, que no esté bien individualizado a este acusado ya o de acuerdo a la formalización que le realizaron, ¿cierto? Deducir las excepciones de previo y especial pronunciamiento. C. Exponer los argumentos de defensa que consideren necesarios y señalar los medios de prueba cuyo examen en juicio oral solicitare, en los mismos términos previstos de acuerdo al artículo 259, ya que nosotros vimos anteriormente ese artículo, ya que ahí sale cómo tiene que hacer esta acusación. ¿Cómo se desarrolla esta audiencia de preparación de juicio oral? De acuerdo al artículo 266, oralidad en mediación. La audiencia de preparación del juicio oral será dirigida por el juez de garantía, quien la presenciará en su integridad, se desarrollará oralmente y durante su realización no se admiten presentaciones por escrito. ¿Ya? Aquí no se puede presentar ninguna en esta audiencia, no se puede presentar, ¿cierto?, ningún escrito. ¿Ya?
y esta va a ser dirigida por este juez de garantía, pero se desarrolla, ¿cierto?, oralmente. De acuerdo al artículo 262 del Código Procesal Penal, resumen de las presentaciones de los intervinientes. Ya ustedes ya saben quiénes son los intervinientes, entonces aquí van a hacer un resumen de estas presentaciones, los intervinientes. Al inicio de la audiencia, el juez de garantía hará la exposición sintética de las presentaciones que hubieran realizado los intervinientes. De acuerdo al artículo 268 del Código Procesal Penal, defensa oral del imputado. Si el imputado no hubiera ejercido por escrito las facultades previstas en el artículo 263, el juez le otorga la oportunidad de efectuarlo verbalmente. Ya que en este caso el imputado, ¿cierto?, puede efectuar, si no ha hecho las facultades que tiene por escrito, esta es la oportunidad que lo pueda hacer verbalmente. Y de acuerdo al artículo 269 del Código Procesal Penal, comparecencia del fiscal y el defensor. La presencia de este fiscal y del defensor del imputado durante la audiencia constituye un requisito de validez de la misma. ¿Qué quiere decir? Que si no se presenta alguno de ellos, esta audiencia no es válida. Entonces, por eso dice que es importante la comparecencia del fiscal y el defensor. ¿Ya? Porque es un requisito de validez. ¿Cómo se va a desarrollar esta audiencia? Primero se realiza la corrección de los vicios formales de la acusación, ya como habíamos visto, ¿cierto? ¿Cómo se va a realizar esta acusación? Ya si hay algún vicio formal, se tiene que hacer esta corrección. El audio. No sé quién tiene el audio. A ver, que hay alguien que tiene el audio abierto. Ya. Desarrollo de la audiencia. Primero se realiza la corrección, como habíamos dicho, ¿cierto? Si hay algún error, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la acusación, ¿ya? Se tienen que corregir estos vicios formales de la acusación. Y también, si no se hizo por escrito, las excepciones de previo y especial pronunciamiento de esta resolución. Segundo, se realizan las alegaciones de la defensa y el debate de las pruebas, donde eventualmente se pueden tener convenciones probatorias y exclusiones de pruebas. ¿Ya? Entonces ahí se hacen los alegatos de la defensa, ¿ya? Donde eventualmente pueden haber convicciones probatorias y también se pueden excluir pruebas, ¿ya? Entonces se pueden dar esas situaciones. Porque acuérdense que en la audiencia de juicio oral, el abogado defensor y el fiscal van a discutir de qué pruebas se van a presentar durante este juicio, ya sea de los testigos, de las pruebas periciales, ¿ya? Y ahí el juez de garantía dirá qué pruebas debe presentar cada una de las partes. ¿Quién está con el audio? Que se escucha. No puedo ver quién está con el audio. A mí me aparece Julia Jiménez. Ya, Julia Jiménez. Ahí sí lo encontré. Ya, ahí sí. Ya, convenciones probatorias. De acuerdo al artículo, ¿quién me quiere ayudar con la lectura? Aquí vamos leyendo. ¿A dónde hay que leer, profe? Convenciones probatorias. Ah, ya, Convenciones. estoy en un gimnasio, quizás se va a escuchar medio raro. Puede leer fuerte. Entonces, ya. Dice convenciones probatorias, artículo 275 del Código Procesal Penal. Durante la audiencia fiscal, el querellante, si lo hubiere, y el imputado podrán solicitar en conjunto al juez de garantía que dé por acreditado ciertos hechos que no podrán ser discutidos en el juicio oral. El juez de garantía podrá formular proposiciones a los intervinientes sobre la materia. Si la solicitud no mereciere reparos a las alegaciones que hubieran hecho los intervinientes, el juez de garantía indicará en el auto de apertura del juicio oral los hechos que se dieran por acreditados, a los cuales deberá estarse durante el juicio oral. Profe, lo siento, es que estoy justo en un gimnasio. Ya no importa.
Que el ambiente no sea muy, muy de los buenos. Ya, gracias. Ya, Ya. entonces, esta convención es probatoria de acuerdo al artículo 275, entonces, durante la audiencia, el fiscal y el querellante, si lo hubiera, ¿cierto? El imputado podrá solicitar en conjunto al juez de garantía que dé por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser discutidos en este juicio oral, ¿ya? Hay ciertos hechos que los dan por acreditados, que no se van a discutir en este juicio oral. El juez de garantía podrá formular proposiciones a los intervinientes sobre la materia. Si la solicitud no mereciere reparos, en conforme a las alegaciones que se realicen, que se hubieran hecho por el interviniente, el juez de garantía indicará, ¿cierto?, este auto de apertura de este juicio oral, ¿ya? Los hechos que se dieren por acreditados a los cuales deberá estar durante este juicio oral, ¿ya? Cuando se habla de esta, se indicará el auto de apertura de este juicio oral es una resolución, ese auto de apertura, ¿ya? Después, el auto de apertura de este juicio oral, de acuerdo al artículo 277, dice, al término de la audiencia, el juez de garantía dictará el auto de apertura de este juicio oral. Esta resolución, ya esta es una resolución que tiene que indicar, existen diferentes tipos de resoluciones, ya que, por ejemplo, dentro de estas resoluciones tenemos autos, tenemos decretos, tenemos sentencias definitivas, tenemos sentencias interlocutorias. Entonces, cuando se habla de resoluciones, existen diferentes tipos de resoluciones, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de que uno presenta una demanda en un juicio oral, ¿cierto? Ya, presenta esta demanda, entonces el tribunal dice traslado. Para que la parte responda, ese traslado es una resolución. Y ese tipo de resolución es un decreto, ¿ya? Cuando se termina, ¿cierto?, un juicio también y se dicta una sentencia, ¿ya? Por ejemplo, también una sentencia es una resolución. Una sentencia, por ejemplo, en el caso de una sentencia definitiva, esa es una resolución. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de resoluciones, se refiere a eso. ¿Ya? Pero aquí, como dice auto de apertura, significa que una resolución. ¿Ya? Entonces dice que se dictará este auto de apertura en el juicio oral, esta resolución, ¿qué tiene que indicar? ¿Ya? El tribunal competente para conocer este juicio oral, ya, por ejemplo, un escrito. Este escrito, ya que una resolución tiene que indicar el tribunal competente para conocer el juicio oral, las o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieran realizado. Ya vimos ya en el caso de que, ¿cierto?, hay algún error ya de alguna de las personas que se tiene que individualizar, ¿cierto? Se tienen que hacer estas correcciones formales, ¿ya? La demanda civil, ¿ya? Si hay ciertos daños y perjuicios, ahí se hace esta demanda civil. Los hechos que se dieren por acreditados en conformidad a los dispuestos en el artículo 275. Las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior. La individualización de quienes debieran ser citados a la audiencia de juicio oral con mención de los testigos a los que debiere pagarse anticipadamente sus gastos de traslado y habitación y los montos respectivos. Ya en el caso cuando se hace mención a los testigos. El auto de apertura del juicio oral solo será susceptible de recurso de apelación. Ya también yo les expliqué, ¿cierto?, lo que eran los recursos. ¿Ya? Existen también diferentes tipos de recursos, ya que el recurso es un acto jurídico procesal en el cual hay una persona agraviada producto de la dictación de alguna resolución judicial. ¿Ya? Entonces, aquí el acto jurídico procesal en el cual hay una parte agraviada producto de una resolución judicial. ¿Ya? Que se pide que se enmiende conforme a derecho, que se deje sin efecto, ¿ya? Y ahí dependiendo, ¿cierto?, de la resolución que sea, es el recurso que yo voy a interponer. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de los autos y decretos, solo puedo poner recursos de rectificación, por ejemplo, ya recursos de rectificación, enmienda,
¿ya? Y en caso de otras resoluciones, sentencias, por ejemplo, interlocutorias, sentencias definitivas, y ahí voy a poner recursos de apelaciones. Y bueno, también hay en otros casos que se pone recurso de casación, ya sea en el fondo o en la forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de un auto, un decreto, ¿ya? Porque los autos de decreto son más que nada para un tipo de resolución, pero, por ejemplo, se puede poner un recurso de rectificación y enmienda, ¿ya? Aclaración, rectificación y enmienda, ¿ya? Que puede ser contra, por ejemplo, alguna resolución que sea un auto, ¿ya? Que esté, a ver, a lo mejor que la persona que tipió mal, entonces ahí se pone este recurso de rectificación, ¿ya? Pero no así, por ejemplo, no sé, que dentro del juicio ordinario, ¿ya? Dentro del juicio ordinario, que también la otra vez le hablé del juicio ordinario, el juicio ordinario consta de 4 etapas, ¿ya? Que es la etapa, por ejemplo, de discusión, de la etapa de conciliación, que el tribunal llama a las partes a conciliación, ya que esta etapa es obligatoria, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si el tribunal no llama a las partes a conciliación, ahí nosotros podríamos interponer un recurso de casación en la forma, ¿ya? Porque este proceso, ¿cierto?, tiene esta etapa. Y si se salta una etapa que es obligatoria dentro de este proceso, ¿cierto?, dentro de este juicio ordinario, ahí nosotros ponemos un recurso de casación en la forma, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué tipo de resolución, es el recurso que yo puedo interponer, ¿ya? En el caso de hacer una rectificación, porque esté mal escrita alguna palabra, no es necesario que yo ponga un recurso de casación, ¿cierto?, en la forma o en el fondo. Ya, entonces, ya, el auto de apertura del juicio oral solo será susceptible de recurso de apelación. Ya en este caso, solamente se puede colocar este recurso. Cuando lo interpusiere el Ministerio Público por la exclusión de las pruebas decretadas por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso 3º del artículo precedente. Este recurso será concedido en ambos efectos. Lo dispuesto de este inciso se entenderá sin perjuicio de la procedencia, en este caso, del recurso de nulidad en contra de una sentencia definitiva que se dictare en un juicio oral conforme a las reglas generales. Si se excluye por resolución firme pruebas de cargo del Ministerio Público, consideren esenciales para sustentar su acusación en el juicio respectivo, el fiscal podrá solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa ante el juez competente que la decretará en la audiencia convocada al efecto. ¿Ya? Entonces, en este caso, bueno, lo importante es saber, en el caso de los recursos, ya que los recursos en auto jurídico procesal, en el cual hay una parte agraviada producto de una resolución judicial. Entonces, ustedes ya saben que en el caso, ¿cierto?, que se dicte una sentencia y yo no estoy conforme con esta sentencia, ¿qué opción tengo? Tengo la opción de apelar, entonces ahí pongo por ejemplo, este tipo de recurso que es un recurso de apelación. ¿Ya? Pero cuando yo sufrí un perjuicio producto de esta resolución. Después tenemos el juicio oral. ¿Ya? ¿Cómo se lleva este juicio oral? De acuerdo, bueno, tiene que colocarse la fecha, el lugar, la integración y las citaciones de acuerdo al artículo 281 del Código Procesal Penal. El juez de garantía hará llegar el auto de apertura, ya que esta resolución, del juicio oral al tribunal competente, dentro de las 48 horas siguientes al momento en que quedará firme. También pondrá a disposiciones del Tribunal de Juicio Oral, en lo penal, las personas sometidas a prisión preventiva o medidas cautelares personales. ¿Ya? ¿Cuándo se colocaba a las personas en prisión preventiva? Cuando eran un peligro para la sociedad. Exactamente, ¿cierto? Cuando era un peligro para la sociedad.
¿Y a qué se refiere con medidas cautelares? Porque nosotros vimos dos tipos de medidas cautelares. ¿Se acuerdan cuáles eran esas medidas cautelares? La medida cautelar, la personal, ¿no? La personal y la otra, La personal y la de los bienes multidelos. la real. Reales y personales. Claro, la real y la personal, ¿cierto? Las personales, bueno, está relacionada con la libertad de la persona y en el caso de las medidas cautelares reales son de acuerdo al patrimonio de esta persona. Ya, así por eso se refiere a estas medidas cautelares, ya sean personales o sean reales. Ya, entonces dice que en este caso también pondrá a disposición del tribunal de juicio oral en lo penal las personas sometidas a prisión preventiva o otras medidas cautelares, pero son personales, ya que está relacionado con la libertad, ¿cierto? Una vez distribuida la causa, cuando procediere, el juez presidente de la sala respectiva procederá de inmediato a decretar la fecha para la celebración de la audiencia del mismo, la que deberá tener lugar no antes de 15 y después de 60 días desde la notificación del auto de apertura del juicio oral. ¿Ya? Entonces ese es el plazo. Es largo súper largo este juicio. Una vez que ha concluido la audiencia de preparación de juicio oral, el juez de garantía debe dictar el auto de apertura. Una vez que esta resolución quede firme, debe remitirla al tribunal oral en lo penal que sea competente dentro de las 48 horas siguientes al momento que quedó firme. Ya aquí ya estamos ahí ya tiene que dar una fecha, ¿cierto?, en la cual se va a celebrar este juicio oral, porque está la preparación del juicio oral y después cuándo se va a llevar a cabo este juicio oral. Fecha de audiencia del juicio oral. Debe tener lugar no antes de 15 días ni después de 60 días desde la notificación del auto de apertura del juicio oral. ¿Qué principios tiene este juicio oral? De acuerdo al artículo 282 al 291. Continuidad del juicio oral del artículo 282 del Código Penal. La audiencia de juicio oral se desarrollará en forma continua y podrá prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión. Constituirán para estos efectos sesiones sucesivas aquellas que tuvieran lugar en el día siguiente o subsiguiente de funcionamiento ordinario del tribunal. Es para evitar que los jueces pierdan el conocimiento de la causa, ¿ya? Entonces, por eso se hacen estas sesiones sucesivas, ¿ya? Para evitar que estos jueces, ¿cierto?, pierdan el conocimiento en la causa, ¿ya? Porque no puede, por ejemplo, ya está esta audiencia o ya está en la audiencia de juicio oral que digan, ya empezamos la audiencia y a lo mejor en 10 días más seguimos. No, ¿ya? ¿Por qué? Porque para evitar que estos jueces pierdan el conocimiento de la causa. Valga la redundancia, están conociendo que los testigos, en el caso de disponer de la prueba testimonial, puedan ser objeto de alguna influencia externa. ¿Ya? Entonces también en el caso de los testigos, para que, por ejemplo, que le digan un día, ya miren, no van a alcanzar a testificar ustedes, vuelvan en unos días más. ¿Ya? Entonces se hacen estas sesiones sucesivas por eso, para que no tenga ninguna influencia externa tampoco estos testigos. Y además por la importancia que tienen los bienes jurídicos que resguardan el derecho penal. Se hace necesario que se obtenga una resolución judicial lo más pronto posible y en forma expedita. ¿Ya? Por eso duran tanto la audiencia, a veces de juicio oral. No sé si ustedes han visto, a veces las dan por la televisión, ¿ya? Que igual duran varias horas y todo. Ya por ese motivo es suspensión de la audiencia del juicio oral de acuerdo al artículo 283 del Código Procesal Penal. El tribunal podrá suspender la audiencia hasta por 2 veces, solamente por razones de absoluta necesidad. Ya aquí, ¿cuándo se puede suspender la audiencia de juicio oral? Ya puede ser hasta 2 veces, pero por razones de absoluta necesidad y por un tiempo mínimo necesario de acuerdo con el motivo de la suspensión. Al reanudarla, efectuará un breve resumen de los actos realizados hasta ese momento.
¿ya? Entonces, la suspensión tiene que ser solamente por 2 veces y cuando se reanuda, se tiene que hacer un breve resumen de todos los actos que se realizaron hasta ese momento. Presencia ininterrumpida de los jueces y del Ministerio Público en el juicio oral, de acuerdo al artículo 284 del Código Procesal Penal. La audiencia de juicio Profesora, oral... ¿Mm? profesora, pero Dígame. esto, todo lo que estamos leyendo tiene relación igual con el tiempo entre del 15 hasta 60 días, ¿eso? Sí, sí. Lo que pasa es que bueno, las primeras 2 clases anteriores que hemos visto, les nombré cómo era todo este proceso, ¿ya? Y aquí está saliendo parte por parte el proceso, ¿ya? Y las sesiones, como es tanto tiempo, por eso se hacen sesiones así como para no perder el hilo, po, ¿no? Claro, Como ya. exactamente, sí. Entonces bueno, sale una parte, ¿cierto?, que se tiene que notificar y esta notificación tiene que ser en los plazos esos. Ni antes de 15 días, ni como máximo 60 días, que se les notifica a las partes de cuándo se va a llevar a cabo esta audiencia, ¿ya? Ahí le dicen a esta persona, mire, tal día se va a llevar a cabo la celebración de esta audiencia de juicio oral, ¿ya? Pero tienen que notificar a las personas. ¿Ya? Por ejemplo, igual por ejemplo, en el juicio ordinario, se le tiene que notificar a la persona que tiene una demanda. Entonces, en el juicio ordinario dice ya, esta persona, si vive en el territorio jurisdiccional donde tiene asiento el tribunal, tiene un plazo de 18 días, ¿cierto?, en el cual esta persona va a responder a esta demanda. Y ella tiene que responder dentro de estos 18 días. Ya que igual a las partes, también se les tiene que notificar, ¿cierto?, cuándo se va a llevar a cabo esta audiencia de juicio oral y también tiene este plazo para que se lleve a cabo este juicio. ¿Ya? El juicio oral es un poco es más complejo. Por los otros juicios, por ejemplo, en el caso de un procedimiento ordinario, eso no es tan engorroso como este, porque usted tiene salida alternativa, o antes de la preparación del juicio oral, puede optar a este procedimiento abreviado. Ya. Entonces aquí está hablando de este juicio, cómo se lleva a cabo este juicio oral en sí. ¿Ya? Presencia ininterrumpida de los jueces y del Ministerio Público en el juicio oral. ¿Ya? Entonces aquí dice que esta presencia tiene que ser ininterrumpida de los jueces y también del Ministerio Público. ¿Ya? No se puede interrumpir la presencia de los jueces, porque los jueces digan, ya mire, voy a estar 2 horas y las otras 2 horas, no, tiene que ser presencia ininterrumpida. La audiencia del juicio oral se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces que integran el tribunal, ¿ya?, y del fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 258. ¿Cómo es la presencia de este acusado en este juicio oral? El artículo 285 del Código Procesal Penal, el acusado deberá estar presente durante toda la audiencia, ¿ya? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si este acusado dice, hoy me siento mal? ¿Qué podría hacer en este caso? Porque aquí dice la presencia del acusado en el juicio oral, que tiene que estar Suspender la audiencia. ya. ¿Que lo puedan Mira, sacar al médico? sí, porque puede decir, hoy no, me siento mal o cualquier cosa, y que quiera salir de la audiencia, porque también son personas. En este caso se suspende la audiencia y dan una nueva fecha, ¿no? No. ¿No? Pero sigue la audiencia igual. Aquí sale la respuesta, dice. El acusado deberá estar presente durante toda la audiencia. El tribunal podrá autorizar la salida de la sala del acusado cuando éste lo solicitare, ordenando su permanencia en la sala próxima. Por ejemplo, en el caso que se sienta mal, le pueden decir ya, quédese ahí en la sala próxima. Asimismo, el tribunal podrá disponer que el acusado abandonare la sala de la audiencia cuando su comportamiento perturbe el orden. ¿Ya? Y en el caso que perturbe el orden, ahí lo sacan de la sala.
En ambos casos, el tribunal adoptará las medidas necesarias para asegurar la oportuna comparecencia de este imputado. Ya, pero en el caso de que este acusado se sienta mal, lo dejan en una sala próxima y después tienen que informarle cómo va la audiencia, cuando él hace ingreso de nuevo. El presidente de la sala deberá informar al acusado de lo que ocurrió en su ausencia, en cuanto éste reingrese a la sala de audiencia. ¿Ya? Eso es lo que se hace. Profesora, Después una tenemos... consulta. ¿Mm? En este caso, ¿el acusado está con un abogado defensor o no? Sí, tiene que estar con un abogado defensor, sí o sí, porque es requisito de Entonces, validez sí, para que entonces se lleve a cabo el juicio. el abogado defensor es el que tiene que informar también al Exactamente, acusado de lo que pasó en su ausencia. claro, también. Sí, porque Ya. no se puede llevar a cabo, por ejemplo, eh, la audiencia y que esté él solo, ¿ya? Porque se habla del debido proceso, que la otra vez yo les contaba que hay gente que pregunta, ¿y por qué están defendiendo, por ejemplo, no sé, en un caso un violador? ¿Ya? Porque él no se puede presentar solo. Entonces, para que se lleve a cabo esta audiencia, tiene que sí o sí estar con un abogado defensor. Si no lo tiene él, le da uno al Estado, o si no, no se puede hacer la audiencia. ¿Ya? Está relacionado con el debido proceso. Entonces, presencia del defensor en el juicio oral. Artículo 286 del Código Procesal Penal. La presencia del defensor del acusado durante toda la audiencia del juicio oral será requisito de validez del mismo de acuerdo a lo previsto en el artículo 103. A la no comparecencia del defensor a la audiencia constituirá abandono de la defensa y obligará al tribunal a la designación de un defensor penal público de acuerdo a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 106. Entonces, sí o sí, tiene que estar con su defensor, o si no, no se puede llevar a cabo la audiencia. Publicidad de la audiencia, ¿ya? ¿Y a ver, qué podrían decir ustedes de este tema de la publicidad de la audiencia? ¿Qué pueden pensar? ¿A qué se refiere cuando habla de publicidad de la audiencia? Porque hay audiencias que son públicas y hay audiencias que no son públicas. ¿Cuándo pueden ser las audiencias públicas y cuándo no podrían ser públicas? No podrían ser públicas cuando es caso de violaciones, de abusos sexuales. Ya, sí, ahí podría ser cierto un caso. Pero eso sería También, solo mientras es la investigación, porque después igual en las noticias aparece el nombre del abusador. Incluso hasta ha ocurrido que igual se filtran los nombres de las personas abusadas. claro, pero por ejemplo, hay veces que no se lleva, hay excepciones, como para proteger la identidad de la persona, ¿ya? En este Porque hay caso veces, tendríamos que evitar que esté la prensa, ¿no es cierto? Para que sea más privado. claro. Entonces, hay excepciones que no se da esta publicidad, ¿ya? La audiencia Pues, dice son públicas, salvo claro, excepciones. excepciones. Dígame, Pero yo creo que esta sería una excepción, porque si son públicas y pongo una excepción que no sea transmitido a nivel nacional o internacional. claro, ¿ya? Entonces, las audiencias son públicas, salvo excepciones en las cuales busca proteger la integridad de la persona, ¿ya? El honor o la intimidad de cualquiera de las personas, como en los casos emblemáticos de connotación pública, donde se resguardan estos intereses tanto de la víctima y en algunos casos también del acusado, incluso muchas veces se les prohíbe a los medios de comunicación difundir la identidad del mismo, pero igual a veces se filtra, como dicen ustedes mismos, a ver si igual se da la información. ¿Ya? Pero generalmente siempre se busca, ¿cierto?, proteger los intereses de la víctima, ¿ya? Y algunas veces para proteger también la integridad de esta persona, ¿cierto? Entonces a eso se refiere con esta publicidad de la audiencia, ¿ya? Porque hay veces el abogado defensor pide que no sea público, ¿ya? Pero como
habían dicho ustedes mismos, hay información que igual se va a filtrar por los medios. Pero, profe, a ver, entendiendo, porque obviamente estamos viendo la ley. Entonces, si el juez da reserva de la identidad de lo que está pasando en el caso, obviamente se tiene que resguardar eso. Claro. Sí, se tiene que resguardar eso. ¿Ya? Es Porque como el caso hay, ahora de Tomasito que salió porque salió a la luz que como que había sido violado y después estrangulado, pero la mamá colocó un comunicado que habían distorsionado toda la información y que por qué estaba filtrándose si siendo que ellos, como dice usted o como dice acá, la audiencia es privada y todo. Y claro, parte de la carpeta también. investigativa solamente lo deberían saber el personal de la PDI o ellos como parte dentro de la misma. Claro, exactamente. Ya se dan situaciones así. Profesora, y Ya. en el caso que no se cumpliese eso, ¿hay alguna sanción? Sí, Porque, sí, porque por ejemplo, con el tema de fiscales, que al final después se les pide como la renuncia, pero después de un tiempo, y porque la gente lo exige, porque si no, habrían casos que uno hasta mismo podría demandar por cosas que se comentan o están públicamente. claro, sí se puede decir por daño y perjuicio, si uno sufre un perjuicio. ¿Ya? Y se pueden dar a lo mejor casos que esta persona puede haber sido inocente y se da una información que no corresponde también. ¿Ya? Entonces, siempre que haya algún perjuicio para una de las partes, sí se puede demandar por daño y perjuicio. ¿Ya? Ya. Después siguen los incidentes. Los incidentes deben promoverse en la audiencia y resolverse en la misma. Ya cuando se forma un incidente de acuerdo a alguna situación, ¿ya? Ahí se tiene que resolver en la misma. Si se pone algún recurso, si se forma un incidente, y ahí se resuelve en la misma. Oralidad. Todo el desarrollo del juicio, los debates, las pruebas, toda intervención, por regla general, es de manera oral. ¿Ya? Por eso se llama juicio oral. Dirección y disciplina. Es en el juez en quien recae la dirección del debate y por consiguiente también mantener la disciplina y el orden de la audiencia. ¿Ya? Entonces, este juez está encargado de la dirección y la disciplina, ya cómo se lleva a cabo los debates, ¿cierto? Y que haya un orden en esta audiencia. Además de determinar las amonestaciones y sanciones a cualquiera de los intervinientes cuando lo estime conveniente o necesario, ¿cierto? Entonces, el juez es el que lleva la dirección y el debate. Ya hay, le da la palabra a uno de los intervinientes o a otro, ¿cierto? Él va dirigiendo esta audiencia, ¿ya? Y si tiene que amonestar a alguien, ¿ya? Porque no respeta, ¿cierto? Las reglas de esta audiencia, ¿ya? Puede ser amonestado o puede ser sancionado. ¿Cómo se desarrolla la audiencia de juicio oral? Primero, se llevan a cabo los alegatos de apertura tanto de la parte del fiscal, del querellante y del defensor. Ya acuérdense que el fiscal hacía toda la investigación, se la comunica al juez, está la persona, este querellante, ¿cierto? El que se está querellando contra este imputado y también está este abogado defensor, ¿ya? La finalidad de los alegatos de apertura es instruir al tribunal sobre la causa que va a conocer. Los hechos que dieron pie a la formalización son parte de la investigación y también de la acusación que se está debatiendo en el juicio. El delito y la pena asignada al mismo. Delito y participación que tuvo él o los imputados ahora acusados. También ilustra al tribunal las pruebas que van a rendir afirmando su postura. ¿Ya? Entonces aquí bueno, aquí empiezan a intervenir todos, ¿ya? Con los alegatos. Aquí se llevan a cabo los alegatos, que aquí va a estar interviniendo, ¿cierto? El fiscal, ¿ya? Va a indicar la investigación que se hizo, le va a informar al juez, ¿ya? Va a estar el querellante en su parte, ¿cierto? Y va a estar el defensor también defendiendo su postura, ¿ya? Y ahí se tienen que presentar las pruebas periciales, los hechos de la parte contraria, ¿ya?
Y ahí cada uno va a defender la postura. Ya, por ejemplo, el querellante puede decir, ya, yo solicito tantos años. Y el abogado defensor ahí va a ver que, bueno, el querellante va a ver todas las agravantes. Ya el abogado defensor va a ver todas las atenuantes que puedan haber en este juicio. Segundo, tiene lugar lo que es la rendición de pruebas. Aquí se rinde toda prueba ofrecida por las partes. ¿Ya? La prueba en materia penal se valora conforme a la sana crítica y su parámetro son los principios de la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. El tribunal debe fundamentar respecto de las pruebas que fueron acogidas y las que fueron desestimadas para la resolución del conflicto. ¿Ya? Entonces aquí, como habíamos dicho, ¿cierto? Está el abogado defensor, está el fiscal, que van a discutir, ¿cierto? Las pruebas que se van a presentar en el juicio, los testigos, todo, ¿ya? Y aquí van a ver, ¿cierto? Fundamentar las pruebas que fueron acogidas y las pruebas que fueron desestimadas. Podrán admitirse como pruebas. ¿Qué pueden admitirse como pruebas, cierto? Pruebas, películas cinematográficas, fotografías, fonografías, videograbaciones y otros sistemas de reproducción de imagen o sonidos, versiones taquigráficas y en general cualquier medio apto para producir fechas. Entonces se pueden admitir como prueba todo esto, fotografía, fonografía, todo lo que sale acá. El tribunal determinará la forma de su incorporación al procedimiento, adecuándola en lo posible al medio de prueba más análogo. Entonces aquí el tribunal va a ver cuáles va a incorporar. Luego de rendidas las pruebas vienen los alegatos de clausura. El juez presidente de la sala otorgará sucesivamente la palabra al fiscal, al acusador particular, al actor civil, al defensor para que expongan sus conclusiones. Ya al final ahí ellos van a hacer como el alegato de clausura y ellos van a exponer cuáles son las conclusiones de este caso. Buscan resaltar los aspectos positivos de las pruebas propias y resaltar los aspectos negativos de la prueba contraria para persuadir. O sea, cada uno ahí va a defender su postura. ¿Ya? Ya, para persuadir al tribunal respecto del asunto sometido a su conocimiento. Al acusado se le puede otorgar la posibilidad de realizar declaraciones, así lo estime pertinente y conveniente. Ya aquí en este caso también el acusado tiene la posibilidad de realizar sus declaraciones, ya, pero ahí va a ir asesorado, ¿cierto? Por, en este caso, el abogado defensor, el que le dice ya a lo mejor si le va a convenir declarar o no le va a convenir declarar, ¿ya? Entonces tiene esa posibilidad si lo estima que es pertinente y si es conveniente, ¿cierto?, para este juicio. Después, ya que pasamos todo este proceso, tenemos esta sentencia, la que puede ser absolutoria o condenatoria. Ya, ¿quién quiere ayudarme con la sentencia? Deliberación, convicción del tribunal. Mira, con la vez Ya, yo, profe. Ya. Convicción del tribunal, artículo 340 del Código Penal. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue adquiere más allá de toda duda razonable la convicción de que realmente se hubiera cometido el hecho punible, objeto de la acusación, y que en él hubiera correspondido el acusado una participación culpable y penada por la ley. El tribunal formará su convicción sobre la base conocida durante el juicio oral. No se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración. El estándar de convicción. ¿Hasta ahí nomás? Sí, es que quiero preguntarle a usted Ya. que en este caso, ¿a qué se relaciona con la convicción del tribunal? Cuando el Porque hay tribunal algo bien dicte importante. sentencia, ¿Cómo? ¿o no? Cuando el tribunal ya dicte la sentencia, ya de su fallo. Ya. Y por ejemplo, ¿qué pasaría si hay alguna duda que tiene el tribunal?
¿Creen que se va a dictar una sentencia? No. Convicción, por ejemplo, es que estén las pruebas claras de que sí ocurrió el hecho. Claro. Esté convencido el tribunal que sí realmente fue así, que hay un hecho punible, objeto de esta acusación. ¿Ya? Entonces dice que nadie podrá ser condenado por un delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere más allá de toda duda razonable. ¿Ya? No tiene que haber duda con respecto a esto. La convicción de que realmente se hubiera cometido un hecho punible, de que la acusación, el que hubiere correspondido al acusado, una participación culpable también ante la ley. ¿Ya? Entonces tiene que tener una participación que sea culpable de acuerdo a la ley, que esté tipificada. De acuerdo a tal delito, se le impone tal pena, ya que eso sale en el Código Penal. El tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral. No se podrá condenar a una persona ya por su sola declaración, tampoco se puede realizar eso. ¿Ya? El estándar de convicción del tribunal va más allá de toda duda razonable. Basta una sola duda razonable para absolver a este acusado. ¿Ya? Como les decía yo, si el tribunal tiene alguna duda, va a absolver a este acusado. Después tenemos la sentencia y la acusación. Y aquí, si quieren, me siguen ayudando con la lectura. Ya. Dice sentencia y acusación, artículo 341 y Código Penal. La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella. Esto viene a ser aplicación del principio de congruencia. Con todo, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella contenida en la acusación o apreciar la concurrencia de causales modificatorias agravantes de la responsabilidad penal no incluidas en ella, siempre que hubiera advertido a los intervinientes durante la audiencia. Si durante la deliberación o una o más jueces consideran la posibilidad de otorgar a los hechos una calificación distinta de la establecida a la acusación, que no hubiera sido objeto de discusión durante la audiencia, deberá reabrirla a objeto de permitir a las partes debatir sobre ella. Ya. ¿Y a qué se refiere en esto? ¿Me buscas el juego, ese jueguito? Que dice que el tribunal, dice, podrá dar al hecho una calificación distinta de aquellas contenidas en la acusación o apreciar la concurrencia de causales modificatorias agravantes de responsabilidad penal no incluidas en ella, siempre que hubiera advertido a los intervinientes durante la audiencia. ¿Ya? Eso sería, por ejemplo, no sé, por el caso Valdivia, que se acusó, una persona acusó primero, hizo una denuncia y luego aparecen más víctimas, ¿o no? Claro, sí, Ya. esa sería una situación. Dice porque si durante la deliberación de uno o más jueces consideraran la posibilidad de otorgar a los hechos una calificación distinta de la establecida en la acusación, que no hubiera sido objeto de la discusión durante la audiencia, deberán reabrirla al objeto de permitir a las partes debatir sobre ella. Ya van a tener que reabrirla, ¿cierto?, para discutir sobre este tema. Después tenemos la decisión. De acuerdo al artículo 343 del Código Procesal Penal. Una vez concluida la deliberación privada de los jueces de conformidad a lo previsto en el artículo 339, la sentencia definitiva que recayere en el juicio oral deberá ser pronunciada en la audiencia respectiva, comunicándose la decisión relativa a la absolución o condena del acusado por cada uno de los delitos que se le imputaren, indicando respecto de cada uno de ellos los fundamentos principales, tomando en consideración para llegar a dichas conclusiones. ¿Ya? Entonces, aquí se toma la decisión, ¿cierto? Ya concluyen los jueces, deliberan, ¿cierto? Ya, y aquí la sentencia definitiva se va a pronunciar, ¿cierto? Se va a comunicar esta resolución,
ya, relativa a si esta persona es absuelta o se condena, ya. Si se condena, le van a decir cada uno de los delitos que se le están imputando, ya, y cada uno de los delitos, ellos tienen que tener fundamento y por qué se tomaron en consideración, ya, y por qué se llegaron, ¿cierto?, a estas conclusiones. Ya, entonces aquí o se absuelve o se condena. Y si lo condenan, tienen que indicarle por qué los condenaron y por cada uno de los delitos que lo condenaron y los fundamentos, ya, que tomaron en consideración para tomar para realizar esta conclusión. Plazo para la redacción de la sentencia. Ya ahí, ¿cierto?, va a conocer, en el caso de que sea condenado, va a conocer la condena y todo eso, y por qué lo acusaron, y los delitos y todo. Y el plazo para la redacción de la sentencia, y ahí, aquí viene ya la sentencia, de acuerdo al artículo 344 del Código Procesal Penal. Al pronunciarse sobre la absolución o condena, el tribunal podrá diferir la redacción del fallo y, en su caso, la determinación de la pena hasta por un plazo de 5 días, fijado la fecha de la audiencia en que tendrá lugar la lectura. Ya tiene ese plazo de 5 días, fijado desde la fecha de la audiencia en que tendrá lugar la lectura. Se cita a una audiencia de lectura de la sentencia y después viene todo lo relativo al cumplimiento de la sentencia. Ya se le va a leer la sentencia, ¿cierto? Y después cómo se va a cumplir esta sentencia. Ya, y después tenemos estos procedimientos especiales, el procedimiento simplificado, ya que son diferentes procedimientos que también se ven. A ver, déjenme ver. Procedimiento simplificado nos queda, procedimiento monitorio. Ya, esto lo vamos a ver el lunes. El procedimiento son abreviados y van a saturarlos con tanta materia. Ya, el procedimiento simplificado y el monitorio lo vamos a ver el día lunes. Profe, ¿y hoy día tenemos Eso, prueba? No, no tienen prueba, van a tener prueba el lunes. Ah, ya. Sí, Profesora, ¿y ese procedimiento especial tiene relación igual con el juicio oral? sí. Sí, porque por ejemplo en el procedimiento monitorio, ahí entra dentro de los acuerdos reparatorios. La prueba anterior. ¿Cómo? Lo que pasa es que en la prueba anterior vimos todo lo que era preparatorio y eso, pues, en el juicio oral igual hay. Lo que O yo pasa me es que estoy con- yo le expliqué todo el procedimiento, pero aquí sale detallado cómo van todas las partes, como más Ah, ok. detallado. Ya, por ejemplo, en el procedimiento simplificado, este procedimiento se va a dar, pero los delitos cuando son escasa o menor gravedad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a esta salida alternativa, ahí yo voy a ver un procedimiento que es el simplificado. ¿Ya? Cuando yo le dije, por ejemplo, dentro de las salidas alternativas tienen suspensión condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio. ¿Ya? Y por ejemplo, en el caso de un procedimiento monitorio, ahí va un acuerdo reparatorio. ¿Ya? Pero ahí el lunes se lo explico más detalladamente, más específico, para no enredarlo, porque igual es que este procedimiento es largo, pues como un poquito denso. ¿Ya? Así que voy a pasar la lista y la prueba va a entrar hasta, ahí ustedes si quieren leen el procedimiento simplificado y el procedimiento monitorio y el procedimiento abreviado. Ya que se acuerdan que el procedimiento abreviado viene antes del juicio oral. Ya, hasta la sentencia del juicio abreviado está ahí en la prueba. Porque después vamos a comenzar con derecho civil y ahí vamos a cambiar el tema. ¿hasta dónde dijo? Disculpe. Hasta el sentencia del juicio abreviado. Ya, derecho civil no, porque derecho civil entra otra prueba ahí.
Este es el procedimiento penal. Gracias. ¿Ya? Así que ahí si ustedes quieren leer en el fin de semana, bueno, igual van a tener que leerlo porque van a tener prueba el lunes. Pero hay que en 4 Sí. hojas de eso nomás. Y ahí el lunes terminamos eso y comenzamos con la materia de derecho civil. Porque ustedes derecho civil igual lo manejan más porque han visto eso. Y el derecho civil. Profesora, hasta Hasta la página 29, dice usted, ¿o no? Yo no lo tengo por página, pero es antes del título de derecho civil. Eso entre la otra prueba. No le tomo. Mm, Entonces Lo que sería hasta pasa la es que página 30. Sí, a su mira, izquierda nosotros tiene, estamos tiene las acá. hojas. Página 30 sería entonces, profe, porque la Ya. 31 ya empieza el derecho civil. Ah, ya, porque yo no Ya. los tengo con números. ¿Ya? Pero nos queda, por ejemplo, quedamos aquí, procedimiento simplificado. Ahí los tengo. Y Sí, después sigue procedimiento, pues sigue el procedimiento monitorio. Faltan 3 procedimientos nomás y ahí terminamos. Y ahí después empezamos con derecho civil, pero eso es parte de la otra prueba. Sí. Bueno, antes de este título. Y este título ya entra a otra prueba. Ustedes tienen que llegar hasta aquí. Página 30. Sí. Sentencia de juicio abreviado. Hasta ahí llega su prueba. Ya. Voy a pasar la lista. Solange Avendaño. No viene Solange. No. Yoconda. ¿Está Yoconda? Lidia. Presente, profesora. Ya. Sandy. Sandy también la vi. Presente, profesora. Ya. Roberto Alexis Catalán. Mirza. Presente. Mirjam. presente, profesora. Ya. Anaís. Kelly Durán, no. Tabita. Tabita Flores. María Eliana Fuentes. Presente, profesora. Elicia Gómez. Presente. Elicia está. Ya. Juan Oscar Hermosilla. Si lo vi a Juan Oscar también Hermosilla. Presente, profe. Ya. Julia Jiménez. También vi a Julia Presente, Jiménez. profesora. Heidi Loreto. Heidi. María Alejandra Mancilla. Presente, profe. Ya. Norma Besabé. ¿Está Norma? No. Jenny Constanzo Ojeda. Presente, profe. Josué no vino. Jocelyn Macarena. Celia Claudina. Presente, profe. Carolina Pardo, ya. Jessica Paz. Presente, Jessica licenciada. también, ya. Millarel Romero. Presente. Zaida, Zaida Saavedra. Presente. Mayra. Felipe Aneli. No, Felipe no viene nunca. Arelis Sotelo. Arelis tampoco. Silvia Soto. Michelle Andrea. Claudia Andrea Tapia. Montserrat. Francisca Andrea Ursúa. Julia Jiménez. Julia Jiménez. Presente. Julia Jiménez la tengo 2 veces. Carolina Pardo. Ya, y ahí estaríamos con la lista. Ya, nos vemos entonces el lunes.
y el lunes van a tener prueba, por si acaso. Hasta ¿Ya? el lunes, De gracias. esta segunda parte de derecho penal, van a quedar expertos en derecho penal. Qué bonito esta parte Sí, sí, de, entretenido el derecho penal. no dan ganas de cortar. Sí, lo que pasa es que a usted igual se les tiene que pasar un poco rápido, pero sí entretenido el derecho penal, pero ustedes ya tienen la información. Sí, eso es lo importante. Sí, ahí después la lean con calma y todo, pero es entretenido el derecho penal. Sí, me gusta. Sí. Ya, nos vemos entonces, que tengan buen Nos descanso. vemos. El Igual, día profesora, lunes. lunes. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Gracias, profe. Chao. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profesora. Hasta luego. Hasta luego.